Jamás pensé que transportaría 10 millones de pesos en billetes un martes por la tarde. Menos aún, entregándoselo a quien menos me inspiraba confianza. Hace 3 días concluí la venta de mi colección privada de antigüedades. Un negocio que estructuré durante casi una década. 15 millones de pesos llegaron a mi cuenta de custodia, sin obligaciones, sin asociados. Lo conseguí tras una existencia de planillas, objetos raros coleccionables, remates discretos en recintos empolvados y conversaciones sobre cristalería veneciana. Había recibido el pago y ahora estaba por finalizar la adquisición de una colección de piezas europeas que busqué durante 20 años. Una que fue propiedad de la familia Albinoni y que se transfería en una operación reservada. Exenta de tributos que demandaban efectivo. Pero el banco falló. La cámara de custodia nocturna de mi entidad estaba en reparación y el depósito que utilizaba para entregas protegidas había sido vulnerado la semana anterior en un intento de asalto. Disponía de menos de 24 horas para trasladar los fondos a un transportista privado que los llevaría a Ginebra para validación. Evalué todas las alternativas y luego, incómodamente pero inevitablemente, consideré a Emiliano. Su caja de seguridad era más que suficiente. Un compartimiento resistente al fuego, revestido de acero, con acceso biométrico doble y sistemas de respaldo. Lo conocía perfectamente. La financié hace 4 años, cuando afirmaba estar iniciando un emprendimiento de almacenamiento de criptomonedas de lujo. Esa aspiración se desvaneció, como la mayoría de sus proyectos, pero la caja permanecía allí, empotrada en la pared posterior de su oficina, tras un librero giratorio de volúmenes sin leer. Parecía asombrado cuando arribé. «Llegas con maletas», comentó, observando los 3 morrales con curiosidad fingida. «Necesito almacenar algo esta noche». «Solo hasta mañana temprano», expresé tranquilamente. No indagó sobre el contenido. Nunca lo hacía cuando involucraba dinero. Introduje la clave personalmente, una que él desconocía, y deslicé las maletas al interior de acero helado. Se acomodaron perfectamente, una al lado de la otra. Ordenadas. Precisas. Como cifras en un registro contable. Emiliano permanecía junto a mí, inusualmente silencioso. Después me abrazó. Fue incómodo. Dudoso. «Lo mantendré protegido», susurró en mi hombro. Asentí, pero algo en su tono, no logré interpretarlo. Esa noche, en mi hogar, me serví una copa de vino rojo y me senté en silencio. Para la mañana, ni mi hijo ni los fondos estarían presentes. El sol se colaba por la ventana de mi cocina con una calidez casi irónica. Revolvía mi café ausentemente, con la mirada fija en mi teléfono. 7:48 de la mañana. Ningún mensaje. Envié un texto sencillo: «Buenos días, ¿todo correcto?» Nada. A las 8:30 marqué directo al correo de voz. Me convencí de que dormía o había salido a desayunar. Me convencí de muchas cosas en esas 3 horas mudas. Para las 11:15, el silencio me rodeaba como bruma. Conduje hasta su residencia. Emiliano habitaba en una casa de 2 niveles en las afueras de San Miguel de Allende. Exterior impecable. Arbustos podados. Una ilusión de orden que raramente sostenía adentro. Al aproximarme al pórtico, algo se tensó en mi pecho. La puerta frontal estaba sin cerrar. Dentro, el ambiente se percibía viciado. Sin melodía. Sin actividad. Grité su nombre una vez, quedamente. Luego otra, más alto. Mi voz flotó en la calma como polvo. Me encaminé al estudio. El librero estaba levemente abierto, lo bastante para confirmar lo que ya intuía. La caja de seguridad estaba abierta. Su puerta colgaba pesadamente. El cerrojo parpadeaba en rojo. Los 3 morrales habían desaparecido. No me desplacé inmediatamente. Permanecí ahí, asimilando la escena como si examinara una pieza de museo. Mis ojos se desviaron a la mesa auxiliar, cerca de la entrada.
Un sobre solitario estaba allí, con la escritura angulosa de Emiliano. Lo tomé y desplegué el papel interior. No te molestes en buscar. Me lo merezco. Siempre me lo debiste. Sin rúbrica. Solo ese mensaje. Sin drama. Sin explicación. Solo un aire de merecimiento. Por un extenso momento, no dije nada. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no se estremecieron. Permanecí inmutable. Después, en quietud, sonreí. No era gozo. No era asombro. Era algo más cortante. Más sólido. El reconocimiento de que lo que intuía, lo que había planeado, había ocurrido precisamente como anticipé. Él había mostrado su jugada y yo tenía la mía. Plegué la nota y la coloqué nuevamente en el sobre. Luego me volteé y abandoné el estudio, dejando la caja fuerte vacía atrás. 3 días antes de entregar las maletas, me senté frente a Tomás Garza en la oficina posterior de su empresa de seguridad, observando cómo las esquinas de su boca se contraían mientras le explicaba mi solicitud. ¿Consideras que tu hijo va a hurtarlo?, expresó finalmente. No como pregunta. Considero que ya está a mitad de camino, contesté. Solo deseo estar preparada cuando atraviese la línea. El comportamiento de Emiliano no había sido adecuado por meses. Demasiadas gestiones imprecisas. Demasiadas menciones informales de una mujer a quien llamó tía Verónica. Alguien que jamás conocí. Que supuestamente sabía cómo resolver asuntos. Sus requerimientos de dinero habían cambiado de gastos espontáneos a solicitudes cautelosas, calculadas. Estaba evaluando límites. Observando qué percibiría. Tomás se reclinó con los brazos cruzados. ¿Qué me solicitas? Paquetes simulados. No imitaciones económicas. Reproducciones de alta calidad. Mismo peso. Mismo empaque. Mismas marcas de serie. Deseo tiras químicas inteligentes dentro de cada uno y etiquetas feed cosidas en algo que puedas rastrear desde 50 kilómetros, si es necesario. Emitió un silbido grave. Eso es una operación de señuelo completa. ¿Hablas seriamente? Siempre hablo seriamente cuando alguien considera que soy su plan de escape. Tomás no objetó. Habíamos colaborado juntos en casos anteriormente, cuando aún realizaba trabajos forenses para aseguradoras. Confiaba en mis instintos y yo en la ejecución de su equipo. Al día siguiente, 3 morrales idénticos aguardaban en su bóveda de sala limpia. Cada uno lleno de fajos que lucían y se sentían como dinero, pero que activarían media docena de alertas si se escaneaban en sistemas formales. Transferí los 10 millones reales a una cuenta de custodia privada bajo un fideicomiso con alias Aurora Campos. Un nombre extraído de una vieja historia familiar que solo yo recordaba. Los fondos estaban protegidos con autenticación de 2 factores y un protocolo de clave rotativa. Nadie podía tocarlos. Esa noche practiqué mi sonrisa. Ensayé el peso de esas maletas en mis brazos. Visualicé el momento en que él las tomaría, pensando que había triunfado. Que huyera. Que creyera que me había vencido. Porque la verdad era que Emiliano no actuaba solo. Y comenzaba a sospechar que el verdadero juego aún no había iniciado. Lo entregué todo por criar a Emiliano. A los 33, abandoné un puesto de consultoría federal en contabilidad forense. El tipo de trabajo con beneficios de nivel gubernamental y proyecciones de 6 cifras. ¿Por qué mi hijo necesitaba más que niñeras y llamadas programadas? Necesitaba presencia. Así que vendí mi participación en la firma. Cancelé toda suscripción que no fuera comida o calefacción. Y aprendí a vivir en las grietas de la vida que pensé que deseaba. Tomé trabajos de medio tiempo. Contabilidad para comerciantes de antigüedades. Turnos nocturnos de inventario. Tasaciones de herencias, donde siempre era la última en marcharme.
Preparé almuerzos escolares con crema de cacahuate genérica y recorté cada cupón que encontraba. El anillo de boda que me obsequió su padre lo empeñé cuando llegó la factura del primer año en la Academia San Elías. No dudé. El amor te hace elegir sin cuestionar. Y por un tiempo él parecía prosperar. Curioso. Cariñoso. Ambicioso. Solía pensar que su imaginación lo llevaría a cualquier parte. Pero algo cambió cuando cumplió 18. Se volvió teatral. Siempre encendido. Rápido para encantar a extraños. Pero con mirada vacía conmigo. Abandonó la universidad tras 2 semestres y culpó al plan de estudios. A los profesores. Al clima. A cualquiera menos a sí mismo. Empezó a pedir dinero prestado. A corto plazo, decía, solo un empujoncito hasta que despegue el próximo plan. Siempre había un plan. Siempre un discurso. Siempre una petición que terminaba en culpa. Aún así, lo cubrí. Incluso cuando los números dejaron de tener sentido, encontraba formas de justificar sus necesidades. Eso hacen las madres. O eso creía. Hasta el mes pasado. Regresé prematuramente de una reunión con un cliente y lo descubrí en mi cocina, sin conocimiento de que había entrado. Estaba de espaldas, con el celular adherido al oído. Ella posee capital ingresando por la venta de esa bóveda, comentaba. Atacamos antes del jueves. Posterior a eso estará blindado. Rió. No con malicia, sino con desenvoltura. Como si fuera únicamente negocios. Únicamente estrategia. Jamás me observó parada ahí, inmóvil en el corredor. Y jamás le comuniqué que escuché cada palabra. Para cuando retorné de la casa vacía de Emiliano, Tomás ya había conseguido los datos de la señal. Se fueron anoche, exactamente después de las 4 de la mañana, me comunicó, rotando su laptop hacia mí. Vuelo charter desde el aeropuerto ejecutivo de Cancún. Sin cámaras de seguridad en la entrada, pero detectamos movimiento de las 3 etiquetas FID exactamente antes del despegue. El itinerario exhibía una ruta directa a Costa Rica. Un corredor reconocido por bancas sin preguntas, resorts discretos y personas que desean desvanecerse sin dejar rastros. Tomás desplegó otra ventana. Esto proviene de una cámara de tráfico cerca del aeropuerto. ¿Identificas a alguien? Me incliné. Imagen granulada. 3 figuras transportando equipaje en una SUV negra. La tercera, erguida, a un costado, con lentes de sol grandes y un sombrero. Era inconfundible, incluso después de tantos años. Verónica Duarte. La última ocasión que la vi, portaba grilletes en los tobillos y una blusa de seda que le había extraído a un gerente de banco. Testifiqué contra ella en el 98. Manejaba una estafa de transferencias interestatales, simulando ser consejera financiera para viudas. Decenas de víctimas. Principalmente mujeres mayores. Colaboré para rastrear sus organizaciones falsas a través de una cadena de cuentas ocultas. Y finalmente conseguí que la condenaran. Cumplió 5 años. Después desapareció. Y ahora estaba allí, junto a mi hijo, como si perteneciera a su lado. Han estado comunicándose por un periodo, expresó Tomás. Mensajes encriptados. Números desechables, rotativos. Depósitos en efectivo en 3 ciudades. Mi estómago se tensó. No únicamente enfrentaba a un hijo imprudente. Enfrentaba a alguien que le había enseñado a desaparecer. La manipulación. La serenidad en la nota. Incluso el momento del robo. Todo portaba sus huellas. Pero no conocían qué habían tomado realmente. Los billetes en esos morrales aparentaban ser legítimos, pero cada uno estaba marcado con tinta inteligente, invisible al ojo, pero identificable al instante por aduanas o sistemas financieros. Incluso los números de serie eran falsos,
copiados de fajos ya retirados y archivados en los registros de quema del Banco de México. Podían gastarlo en la calle. Posiblemente en hoteles. Pero en el momento en que intentaran moverlo en bloque, el sistema los devoraría vivos. Selma actuó rápido una vez que le proporcioné todo. Ella y Tomás compilaron la documentación en un expediente de 93 páginas, recibos de retiro, especificaciones del dinero falso, registros de entrega de la bóveda, imágenes de vídeo, incluso la autorización firmada por Emiliano, que jamás pensó en cuestionar. Cada detalle estaba fechado, indexado y irrefutable. Interpol respondió en 48 horas. Las tiras químicas inteligentes que incrustaste, mencionó su enlace por la llamada encriptada, activan alertas al exponerse a tintes fluorescentes en la mayoría de los protocolos de autenticación. Si intentan depositar incluso uno de esos fajos en un sistema regulado, se encenderá. Eso fue exactamente lo que sucedió. Emiliano ingresó a una casa de cambio criptofiat en Ciudad de Panamá, con Verónica a su lado y una historia pulida sobre capital privado y liquidez urgente. Entregó 1,5 millones de pesos en fajos perfectamente envueltos. El cajero, entrenado para escanear billetes de alto valor, pasó el primer fajo bajo un escáner y se quedó inmóvil. Una alarma silenciosa se activó. Segundos después, una señal alertó al sistema que Interpol había marcado esa mañana. Pero alguien les avisó. Posiblemente un guardia. Posiblemente alguien en la nómina de Verónica. Fuera quien fuera, salieron por la puerta trasera antes de que llegara el equipo local. El dinero fue confiscado. Limpio. Silencioso. Y eso fue suficiente. La noche siguiente, una cuenta de Instagram llamada Omaria Ojiza publicó una foto granulada de un yate atracado en Curazao. Una botella de champán. Una mano de mujer con. Creyeron que habían triunfado. Que yo estaba en algún sitio de Yucatán, lamentando una traición y retorciéndome las manos. No conocían que observaba cada uno de sus movimientos. No conocían que los nombres falsos que empleaban ya habían sido rastreados por el equipo de forenses digitales de Tomás. No conocían que Interpol estaba construyendo un perfil de comportamiento basado en sus patrones sociales. Y desde luego, no conocían que yo ya sabía su próximo destino. Se desplazaban como gente con tiempo prestado. Panamá no perduró. En 3 días, la señal se trasladó al norte. Después, al este. Portugal. Después Mónaco. Tomás rastreó los pins de las etiquetas feed con precisión clínica, superponiéndolos con manifiestos de viaje y reservas de hotel bajo 2 docenas de nombres falsos. Verónica claramente había instruido bien a Emiliano, pero subestimó cuánto conocía yo sus trucos. Gastaban rápido en boutiques de lujo, alquileres de yates, restaurantes de alta gama, pero siempre en efectivo. Nunca una tarjeta. Nunca una transferencia. Nunca nada rastreable por un sistema financiero legítimo. Sabían que no debían. Sabían que si empleaban un banco, yo podía congelarlo con una sola llamada. Pero lo que no comprendían, lo que no podían, era que cada peso que portaban ya los había traicionado. Marcadores químicos inteligentes, invisibles al ojo, series falsificadas ya marcadas en múltiples bases de datos internacionales. Cuanto más gastaban, más alertaba al mundo. Un cajero en Lisboa marcó los billetes como demasiado nuevos. Un oficial de aduanas en Niza señaló su equipaje para una revisión aleatoria. Un dependiente de una boutique en Montecarlo pasó la moneda por un escáner UV por costumbre y frunció el ceño. Interpol ya había emitido una alerta de vigilancia silenciosa, pero efectiva. Sin sirenas. Solo ojos. Más ojos cada hora. Y yo también observaba desde mi oficina en casa, en Mérida. Tomando té verde y desplazándome por publicaciones etiquetadas bajo los nombres de usuario que crearon, Marea Elena, Aurevino, Lujo Costero. Cada migaja digital. Grabé una nota de voz esa anoche. No para enviarla. Aún no. Pero para guardarla. No hurtaste mi dinero,
expresé con calma al grabador en mi escritorio. Hurtaste papel. Hurtaste utilería de escenario. Y te atragantarás con ello, porque nunca te molestaste en preguntar qué valía realmente. La reproduje una vez. Después, la archivé. Ya no huían. No. Realmente actuaban para extraños. Para ellos mismos. Tal vez incluso para mí. Y no se percataban de que el espectáculo estaba a punto de terminar. El restaurante se llamaba La Ola. Paredes de cristal. Vista desde la azotea. Exactamente el toque de exclusividad que atrae a quienes desean ser envidiados sin ser notados. Llegué 5 minutos después de su hora de reservación. Sin séquito. Sin espectáculo. Solo un traje negro y una expresión tranquila que había ensayado durante semanas. Ya estaban sentados. Emiliano de espaldas a la entrada. Verónica me enfrentaba, riendo por algo que él expresó con la copa de vino a medio levantar. Después me vio. Su sonrisa titubeó. Emiliano se giró cuando ella se quedó inmóvil. Su rostro cambió por etapas. Primero, incredulidad. Después, molestia. Después, algo más silencioso. Miedo, tal vez. O reconocimiento. Caminé a su mesa y puse un morral pequeño entre las copas de champán. ¿Se sintió bien? Pregunté suavemente, deslizándome en el asiento vacío frente a ellos. Hurtar algo que nunca fue real. Ninguno habló. Conozco de los vuelos charter. Los celulares encriptados. Las transferencias fantasma que montaron por Costa Rica y Portugal. Conozco que ingresaron a esa casa de cambio con mi nombre en la boca y salieron exactamente antes de las sirenas. Emiliano abrió la boca, pero levanté una mano. También conozco que los han rastreado en cada paso. Etiquetas FID en las maletas. Marcadores químicos en los billetes. Cada peso que han gastado ha activado alertas globales. Desabroché el morral, dejando que la solapa cayera. Una fila limpia de fajos falsos los miró. Tomen, expresé. Dejaron a algunos atrás. Las manos de Verónica temblaban. Emiliano parecía a punto de vomitar. No alcé la voz. No lloré. Simplemente me giré. Hice contacto visual con el agente al otro lado del salón y di un solo asentimiento. Momentos después, 2 oficiales de Interpol se aproximaron en trajes discretos, silenciosos y eficientes. Sin gritos. Sin esposas en público. Solo una solicitud murmurada de identificación y una invitación a salir. Se levantaron lentamente, sin protestar. Mientras se los llevaban, Emiliano me miró con la boca entreabierta, como intentando convocar una pregunta que no llegaba. No aparté la mirada. Esta vez no. De vuelta en Mérida, el aire se percibía más pesado. No por el duelo, sino por la finalidad. Como una habitación vaciada y limpiada. Lo justo para que alguien nuevo entre. Selma presentó los cargos en 48 horas. El caso avanzó rápido. A Verónica le otorgaron 7 años sin apelación. Sus condenas previas, junto con la magnitud del esquema, no dejaron margen para indulgencia. Emiliano se presentó ante la corte. Con los ojos bajos. No ofreció defensa real y aceptó 4 años, con posibilidad de libertad condicional tras 2. Elegí no hablar en la sentencia. Selma me preguntó 2 veces si quería dar un testimonio. Algo para solidificar el expediente. Me negué. Ya perdieron lo único que importaba, le expresé. Mi confianza no era crueldad. Era claridad. Las palabras no los alcanzarían. No de una forma que importara. Lo que necesitaba romperse ya se había roto. Una semana después, Javier llamó.
Su número parpadeó en mi pantalla por un largo rato antes de que lo silenciara. No sentía enojo ni anhelo. Solo distancia. Una distancia ganada, no impuesta. Había oído de los arrestos. Tal vez quería expresar que estaba orgulloso. O lo sentía. O tenía curiosidad por la versión de mí que se mantuvo en silencio durante todo. Pero ya no necesitaba su entendimiento. Ya no me explicaba. Vendí la casa de Mérida a través de la red de Selma y me mudé al norte. A una propiedad pequeña en la costa de Puerto Vallarta. Un piso con ventanas amplias. Tierra tranquila. El tipo de lugar donde no necesitas probar nada. Construí un invernadero al borde de la propiedad y comencé a cultivar cosas que no podía nombrar. Cosas que requerían tiempo, atención y la paciencia que nunca tuve en la vida anterior. Dormí profundamente por primera vez en años. Algunos días eran solitarios, sí. Pero la soledad no era una herida. Era aire. Y por primera vez podía respirar sin sobresaltarme. El mar fuera de mi ventana no ruge como la gente imagina. Respira. Inhalaciones largas y constantes contra la arena. Exhalaciones suaves por la hierba de las dunas. Es un ritmo al que he aprendido a compasarme. Silencioso. Medido. Y por fin mío. Paso mis mañanas en el invernadero, con las manos en la tierra, persuadiendo plantas desconocidas hacia la vida. Por las tardes, dirijo una subasta privada en línea de antigüedades raras. Piezas discretas que susurran su valor en lugar de gritarlo. El tipo de objetos que solo reconocen quienes han vivido algo. Algunas noches, aún sueño con Emiliano. No con el hombre en que se convirtió. No con el vuelo. Las mentiras. El silencio del juzgado. Lo veo como un niño, envuelto en el suéter azul marino que no se quitaba ni en primavera. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Preguntándome qué pasa con las estrellas cuando caen. Una vez tuvo maravilla en él. O tal vez solo quise creer que la tenía. En mi estudio, guardado en el estante inferior, detrás de mi escritorio, conservo algo que no pertenece a nadie. ¿Qué pujó por ello? El morral original. Aún cerrado. Aún lleno de falsos impecables. No lo he abierto desde Milán. No necesito hacerlo. No está ahí para castigarme ni para recordarme la traición. Está ahí para recordarme la claridad. A menudo ponemos nuestra confianza en las cajas fuertes equivocadas. Pensamos que ciertos nombres o títulos, madre, hijo, pareja, garantizan integridad. Pero la verdadera protección no es un candado, una bóveda o un plan. A veces, la caja fuerte más fuerte es la que construyes dentro de ti. La que guarda tu paz. Tu claridad. Tu capacidad de alejarte cuando algo sagrado ha sido cambiado por algo barato. Ya no estoy enojada. No espero una disculpa. Una explicación. O una reunión que solo fracturaría lo poco que queda intacto. Lo que soy es completo. ¿Y si te han herido como a mí? Lastimado por alguien que debía sostenerte. Borrado por alguien que debía saber mejor. Entonces tal vez entiendas. Tal vez te hayas preguntado lo mismo que yo. ¿Alguna vez has dejado que alguien te traicione solo para ver quiénes son realmente?